Bienvenidas y bienvenidos a la presentación de sobre el colorido de la vida y la fenomenología de lo inefable. Voy a presentar brevemente a las personas que nos visitan hoy. Antonio Cirión Quijano es doctor en filosofía por la UNAM y parte de la unidad de investigación sobre representaciones culturales y sociales en el campus de Morelia de esta misma universidad, así como el autor del libro, y viene acompañado por Jesús Miguel Marcos, que es investigador postdoctoral Margarita Salas en la Universidad Complutense de Madrid. Podéis empezar cuando queráis. Muchas Vale, gracias. gracias a ti. Muchas gracias. Muy bien, pues bueno, bienvenidos todas y todos. Comenzamos la presentación del libro sobre el colorido de la vida y la fenomenología de lo inefable, de Antonio Cirión Quijano, bastante conocido, yo creo, por muchos, casi todos los que estamos aquí. Y bueno, he preparado una pequeña presentación dividida con dos partes. Una dedicada a la persona, al autor, y en una segunda parte orientada más al contenido de la obra, que es lo que propiamente pues, nos reúne aquí, ¿no? Y diría que es un honor, un placer y sobre todo una responsabilidad el estar hoy aquí presentando esta obra sobre el colorido de la vida y la fenomenología de lo inefable de Antonio Cirión Quijano. Y bien puede ser esta misma presentación un ejercicio práctico y retransmitido en directo de lo que la segunda parte del título del libro anuncia. Porque si hasta las cosas más simples, la mesa, esa silla, son reacias, como enseñaba Husserl, a una descripción que las agote en su absoluta singularidad, es decir, son en cierta forma inefables, ¿qué se puede decir de un filósofo y de su obra? Que todo sea mirado desde una cierta perspectiva inexpresable es prueba de que la complejidad permea la realidad desde sus más inapreciables texturas. Conviene recordarlo hoy, en este momento histórico en que vivir en la complejidad se ha convertido en pura rutina, en que lo plural es lo habitual, en que la voluntad de poder impone sus razones, es decir, sus sinrazones, en que se cultivan los antagonismos en lugar de los acuerdos y en que el desconcierto nos hace sentir muy de cerca el peligro en todos los órdenes, o mejor, desórdenes. Y si hay complejidad es evidentemente porque alguien la percibe, la siente, la vive. El ser humano, encarnando esa hipóstasis levinasiana por la cual un ahora privilegiado se destaca entre la continuidad de ahora indiferenciados, se eleva como una singularidad única frente a todo lo que existe. Sin embargo, este puesto prominente en el cosmos no viene acompañado de una especial transparencia de su ser, como si habitara un claro del bosque en el que gozar de la evidencia, descansar, tomar distancia frente a las turbulencias del mundo. Más bien es al contrario. Él mismo y su estar con los otros se constituyen en el centro de fuego de toda la complejidad, en el quicio por el que fluyen luz y oscuridad, en un enigma ante enigmas. En definitiva, el ser humano como lo más inefable entre lo inefable. De ahí la dificultad colosal de esta sesión práctica de fenomenología de lo inefable que me dispongo a ejecutar. Probablemente nada es más complicado de describir en expresiones que al ser humano, correlato objetivo acerca del cual la inefabilidad, lo inenarrable y lo inexpresable alcanzan su grado máximo. Inefable significa, según la RAE, lo que no se puede explicar con palabras, definición que recoge en gran medida el sentido que se le quiere dar en este libro. Pero como términos afines o directamente sinónimos, la RAE también vincula lo inefable con lo sublime, lo maravilloso, lo genial e incluso lo divino. Sin ánimo de caer en la adulación, algo de inefable en estos últimos sentidos poseen tanto el autor como la obra. Y si divino nos parece exagerado, suavicémoslo, pero no mucho.
extraordinario, fenomenal, no en su sentido técnico, e incluso pasmoso. Porque pasmosa es la actividad filosófica de Antonio Cirión, que aquí nos acompaña, extendida a lo largo de más de medio siglo, desde aquel 1972 en que empezó filosofía en la UNAM de México, hasta los 6 artículos publicados el año pasado, artículos que dan cuenta de su activísimo presente. Como es indudable, no puedo siquiera aproximarme aquí a exponer la extensísima producción filosófica del profesor Cirión, por no aburrirles con listados interminables de titulaciones, estancias, premios, publicaciones, más de un centenar. Me limitaré a escoger algunos motivos de carácter especial. Empezaré por algo que despertó en mí cierta sorpresa, el subtítulo de su ponencia en un congreso de Lovaina hace 2 años, Husserl como novelista. Yo estaba entonces en Colonia, a poco más de hora y media en tren, y tenía intención de asistir, pero por motivos que no vienen al caso, finalmente no pude acudir. Pero me quedé con la intriga de conocer a ese novelista Husserl calificativo que hasta ahora creo que nadie se había atrevido a atribuir al fundador de la fenomenología, cuyo estilo filosófico y habilidades literarias parecen situarse en las antípodas del espíritu de Cervantes, Dostoyevsky o Mann. Pero leyendo su currículum, para esta presentación encontré alguna explicación a su pulsión literaria. Su tesis de licenciatura en 1979 abordaba nada más y nada menos que la cuestión de la muerte en el pensamiento de Albert Camus. Y no solo eso, su primera publicación, también en aquellos años, llevaba por título Fábula filosófica, mientras que la tercera se denominó Fragmentos del poema. Así que no estaría de más, sin hacer de menos a la obra que hoy aquí nos convoca, que el autor nos revelara algún aspecto más de ese carácter literario que marcó su entrada en la filosofía. La fenomenología, en concreto la original de Husserl, ha constituido el fundamento de su trabajo filosófico a lo largo de las décadas. De él son algunas de las más influyentes traducciones del fundador de la fenomenología. Su producción investigadora presenta 2 líneas de trabajo que le distinguen. La primera es su ocupación con la historia de la fenomenología en Latinoamérica y especialmente en México. A la recepción de la fenomenología en su país le dedicó su tesis doctoral en el año 2000. Sus trabajos han permitido no solo rescatar y poner en orden la rica tradición fenomenológica mexicana y latina, sino también darla a conocer en revistas y foros internacionales, como muestra la reciente edición de un volumen del New Year Book for Phenomenology and Phenomenological Philosophy, dedicado a la fenomenología en el mundo hispánico. Su ocupación con la filosofía mexicana es deudora de un pionero en su estudio, que no fue otro que el español José Gaos. Justamente la otra línea de investigación que ha cultivado Cirión es la referida al eminente discípulo de Ortega. Ha sido coordinador de sus obras completas desde el 97 y ha dedicado numerosos estudios a la obra del filósofo español, algunos de ellos recogidos en un reciente volumen, El sentido de la filosofía, presentado aquí hace ahora 2 años. Además, Cirión ha dado a conocer el pensamiento de Gauss en foros internacionales, como el Archivo Husserl de Colonia, abordando problemáticas sobre el historicismo, la técnica o el existencialismo. El quehacer filosófico de Antonio Cirión presenta algunos rasgos especialmente singulares. He elegido 3 que no son los únicos ni quizá los más relevantes, pero sí aquellos que no son tan fáciles de identificar en otros investigadores o estudiosos. En primer lugar, Cirión es un aguerrido polemista. Lejos de rehusar la pugna dialéctica, se entrega a ella sin reservas, sin más armas que el argumento racional y las referencias textuales. Ahí está el libro A las cosas mismas, que recoge un interesantísimo intercambio epistolar con un heideggeriano sobre el famoso lema acuñado por Husserl y reinterpretado por el autor de Ser y Tiempo, o una discusión en marcha sobre fenomenología y antropología, cuya última respuesta por parte de Cirión, publicada el pasado diciembre, se prolongaba a lo largo de 187 páginas. En el libro que hoy presentamos no podía faltar este tipo de disputas entre colegas, que son también amigos, como reconoce el autor, y dedica casi 100 páginas a responder críticas y comentarios
que sobre el tema del colorido de la vida han realizado fenomenólogos de primer orden como Roberto Walton, Luis Rabanaque o Ignacio Quepons. La colosal dimensión de estos últimos debates nos advierte de un segundo rasgo muy singular en él: la entrega y seriedad absolutas con la que conduce sus empeños filosóficos. Yo, que tuve la buena fortuna de que realizara un informe sobre mi tesis doctoral, conozco bien su gran dedicación y su disposición a discutir renglón a renglón cualquier asunto que no alcance la claridad y distinción necesaria. Esta forma de trabajar revela un talante que no entiende la filosofía como una mera actividad teórica, sino como un compromiso existencial y vital. Y como tercer rasgo, es imprescindible resaltar su faceta de divulgador de la fenomenología desde un punto de vista técnico, poniendo a disposición de la comunidad investigadora una serie de herramientas digitales de inmenso valor. Ahí está en el proyecto del diccionario Husserl, iniciado en 1985, o la utilísima web del glosario guía para la traducción de Husserl, que se lanzó en la casi prehistoria de Internet en el año 1996. Conviene ya hablar del libro sobre el colorido de la vida y la fenomenología de lo inefable. Un libro que hay que leer y sobre todo que hay que estudiar. En él se recoge una serie de artículos en torno a un fenómeno que el autor ha denominado el colorido de la vida y que afecta directamente a otros campos clásicos de la investigación en perspectiva fenomenológica, como por ejemplo la afectividad, muy en particular el estudio de los temples de ánimo, el lenguaje, sus límites y horizontes, así como el problema de la inefabilidad que completa el título de la obra. Se trata de 12 artículos, 11 de los cuales proceden de publicaciones previas, la más antigua de 2002. El último, ¿qué es eso del colorido de la vida? Recopilaciones y respuestas, es inédito y en él el autor presenta el estado actual de su investigación y anuncia un programa todavía más amplio de una fenomenología de la vida en concreción, de la que seguramente nos hablará tras esta presentación. 5 de los 12 capítulos se dedican en exclusiva a la cuestión del lenguaje y sus límites en clave fenomenológica, sobre todo a partir de los problemas que Edmund Husserl fue detectando en el campo de la expresión y la significación. El capítulo 8, por ejemplo, titulado Sobre los límites del lenguaje y las limitaciones de la fenomenología, sirve de magnífica introducción a estas cuestiones a partir de textos de investigaciones lógicas e ideas 1, con referencias a la filosofía antigua, Aristóteles, la escuela megárica, y autores contemporáneos como Vasconcelos, Mautner, Gadamer o Derrida. 2 capítulos se dedican a temáticas paralelas, aunque íntimamente conectadas con el eje vertebral del libro. Uno está dedicado a la relación entre fenomenología y el proceso psicoterapéutico del focusing, mientras que el otro ofrece un sugestivo análisis fenomenológico de la confianza, que deja algunas de las páginas más hermosas y profundas de todo el libro. Un auténtico canto a la apertura a los otros, a la sinceridad y solidaridad en nuestras relaciones, una apología de la amistad, la tolerancia y la comprensión mutua. Antes de decir una palabra más y entrar en el tema central de la obra, merece ser especialmente reconocido que el núcleo central y el hilo conductor que guía los diferentes ensayos responde a una investigación nueva, original. No estamos ante una interpretación más de la filosofía de Husserl ni ante una aplicación de la fenomenología a otros campos. Lo que aquí propone el autor es elucidar un fenómeno concreto de la vida de conciencia que él mismo identifica, sacándolo a la luz y poniéndolo ante nuestros ojos, para a continuación introducirnos en un trayecto investigador de más de 20 años de reflexión teórica, fenomenológica en torno a ello. El fenómeno es justamente el denominado colorido de la vida, que intuyo que es bastante conocido por muchos de los que estamos aquí. El carácter esquivo y huidizo de tal correlato de la vida de conciencia es el que explica la segunda parte del título, la fenomenología de lo inefable.
El colorido de la vida entraría dentro de esa clase de vivencias que, por lo característico de su constitución, de su modo de darse, de su peculiar esencia, no pueden ser volcadas en una expresión. El fenómeno presenta tal volatilidad que a lo largo de los años ha cambiado tanto de interpretación teórica, primero desde la afectividad, después desde la conciencia interna del tiempo, como de denominación, o al menos recibiendo una terminología alternativa. Si en la etapa afectiva se denominó justamente colorido de la vida, en la segunda etapa Cirión también lo denomina la estampa de la vida o el momento figural. ¿Y qué es eso del colorido de la vida? Como se titula coloquialmente el último de los capítulos. Daré solo unas breves indicaciones para dejarle posteriormente la palabra al profesor Cirión. Comienzo con la primera presentación del colorido, interpretado como fenómeno afectivo. Esa primera presentación se retrotrae a mayo de 2002 en una universidad de Bogotá, con nombre de santo y filósofo Buenaventura. Para contarlo con mis propias palabras, que siempre serán menos precisas que las del autor, diría lo siguiente. Cada momento de la vida, sea este cual sea, se presenta con un cierto halo, brillo, tono, contiene un cierto aire, como si al contenido perceptivo concreto que se da a cada instante, con su multiplicidad de sentidos y contenidos, algo se sumara, dotando a la vida, recurro ahora a los términos de Cirión, de un cierto cariz, aroma, textura. Ese algo más que se añade como aureolando la vivencia, se deja intuir mejor, con más transparencia, en el recuerdo. Pienso, por ejemplo, en un recuerdo personal, cuando de pequeño pasaba las tardes de verano en la casa del pueblo de mis padres, en aquel momento en que comenzaba a atardecer, caía el sol, pesaba el calor, todo ello ahora en mi memoria cobra un cariz o textura que no se reduce a la suma de factores o rasgos que componen el recuerdo, sino que es algo, una cualidad o cuasi cualidad vivencial que se añade a todo ello. Ese algo es justamente el colorido de la vida. Pero en su presentación original, el colorido no se restringe únicamente al ámbito de los recuerdos, sino que es algo que, al modo de un temple de ánimo, se vive a cada instante en el momento presente. Como se describe en el libro, la vida cobra cierto carácter, es decir, frente a la inmensa multiplicidad de elementos que se constituyen en un acto de conciencia, la vida se experimenta en una sola cualidad vivencial que vendría a ser el colorido. Como es notorio, el colorido no aparece de la misma manera que lo hacen, por ejemplo, las cosas de la percepción, cuyo sentido se intuye objetivamente y puede ser finalmente expresado conceptualmente y compartido intersubjetivamente. Para elucidar qué sea el colorido, se requieren más accesos que la mera intuición directa y la expresión conceptual. Y del fino análisis de Cirión, he podido extraer 5 aspectos fundamentales que servirían de explicación genética en relación a la constitución del fenómeno. En primer lugar, el colorido remite a la singular combinación de los rasgos y factores de una vivencia, es decir, tomados en consideración todos los elementos constitutivos de una vivencia, el colorido estaría referido al nexo que existe entre ellos, el modo en que ellos se entrelazan. En segundo lugar, Cirión destaca que estos rasgos y factores pueden ser de cualquier naturaleza o dimensión, es decir, no son solo factores o rasgos perceptivos, o lo que procede de los sentidos, sino que se debería abrir de manera gigantesca lo que entendemos por rasgos y factores, incluyendo el ámbito de la experiencia pasada, de la expectativa futura, de las sedimentaciones de sentido, de los hábitos, de datos biográficos, etc. En tercer lugar, estos rasgos que componen el colorido se reúnen como por sí mismos. Por lo tanto, no parece haber una actividad o espontaneidad por parte del sujeto que constituya el colorido, sino que éste se constituye de manera pasiva receptiva a partir de una asociación conjunta de todos los rasgos y factores que se dan en la vivencia. En cuarto lugar,
el colorido es absolutamente individual e incompartible y por ello incomunicable, estrictamente inefable. Pertenece, por tanto, no al mundo de la vida en común, sino al mundo de la vida personal rigurosamente subjetivo. Y en quinto lugar, y aquí llegamos al punto crítico, el colorido tiene carácter afectivo. En su primera plasmación teórica, es un fenómeno que pertenece a la esfera sentimental o emocional de la conciencia. Tiene el carácter de un afecto, de un tono sentimental que baña el conjunto total de lo vivido a modo de horizonte afectivo, como si de una especie de temple de ánimo se tratase. Dado este orden de cosas, que de alguna manera busca explicar la génesis del colorido, surge, o me surge a mí, un primer interrogante, de los que hay muchos, como se puede ver en la discusión que hay en la parte final del libro. Mi interrogante es uno entre más o menos 30 o 40 que aparecen en tal discusión. El interrogante sería, ¿por qué ha de ser el colorido resultado de la combinación de todos estos factores y rasgos y de su presunta unificación por sí mismos? ¿Por qué el colorido, esa suerte de correlato noemático que no aparece como objeto, pero se da de algún modo, en concreto de modo afectivo en la primera versión, tiene que ser derivado de la reunión de los elementos? ¿Por qué no puede ser resultado simplemente de la primacía de uno de ellos? En ese contexto de reflexión, Cirión emplea un concepto tomado de un artículo de Agustín Serrano de Haro de sumo interés: concernimiento anímico. Con él hace referencia al hecho de que la coloración afectiva de las cosas no implica exclusivamente su carácter valioso, sino que atañe también a lo que significan las cosas para mí. Es decir, es indudable que las cosas se presentan con un valor que les pertenece. El paisaje es bello, el aroma es agradable, la persona es sensible. Todos estos valores, según Husserl, se ofrecen en una peculiar coloración afectiva o, en expresión equivalente, con unos peculiares caracteres del sentimiento. Pero al mismo tiempo, la cosa resuena en mí de forma única y singular, por encontrarse dentro de mi biografía, en el campo de mis significatividades, de mis valores propios, gracias a que me concierne anímicamente. Esta resonancia singular e individual, esta circunstancia de lo personal, tiene que reflejarse obligatoriamente en el colorido de la vida. Los rasgos de mi subjetividad personal contribuyen a constituir el colorido. En ese sentido, no podría entenderse justamente como el resplandor de mi vida, como una suerte de fenomenización del fondo más propio y singular de la corriente total de mi vida de conciencia, de mi ser más personal e irrepetible, de mi yo más verdadero, de cómo resuena mi vida entera afectivamente. Pero como dijimos, la evolución de la investigación de Cirión sacará al colorido del ámbito afectivo. No sin ciertas problemáticas, como se puede leer también al final del libro, ¿no? Que es uno de los asuntos más discutidos, si tiene que pertenecer a ese ámbito afectivo o no. Ya en la presentación del concepto en Colombia, el autor conjeturaba que la cualidad afectiva del colorido podría distinguirse de las cualidades de los sentimientos y afectos que lo conforman, una especie de cualidad sui generis, pero todavía afectiva. Sin embargo, no será hasta casi 15 años más tarde cuando el autor reconozca que el colorido de la vida no es una coloración afectiva. A partir de 2016, Cirión sitúa el fenómeno en el marco de los profundos problemas relativos a la conciencia interna del tiempo. Cae así la interpretación que lo elevaba a la clase de los resplandores afectivos. Se trata más bien de un fenómeno que habla de cómo la vida se manifiesta a sí misma en la conciencia interna del tiempo. Se trata, define también el autor, bajo el influjo quizás de Michel Henry, de una autoafección. La clave se desplaza desde los halos afectivos de toda vivencia a la protoimpresión originaria en la que la conciencia interna del tiempo apresa la vivencia en su integridad. En esa protoimpresión, afirma Cirión,
se da una síntesis originalísima en la que se reúnen o unifican todos los componentes de la vivencia. Tal composición, su singular figura y estampa, es el colorido, que en esta nueva versión varía también en su nombre, estampa de la vida o momento figural. El fenómeno que teñía afectivamente, cual temple de ánimo, cada uno de los momentos presentes de la vida, dotándole de una peculiarísima y singularísima cualidad vivencial, pasa a ser ahora, y cito, una cuasi cualidad que en la protoimpresión presta unidad a la vivencia misma, entendida como vivencia plena, con la totalidad de sus correlatos intencionales. El colorido, en su nueva versión, vendría a ser como el sello que deja la vida en toda su riqueza de rasgos y elementos al darse a sí misma, al manifestarse como una especie de marca de su aparecer. Las 100 páginas de discusión sobre el concepto que cierran el libro ayudarán indudablemente a iluminar estos pobres y oscuros intentos de descripción que acabo de realizar. Y quizá va siendo ya el momento de dejar la palabra al autor para que nos ayude en el esforzado empeño de apresar este fenómeno, fulgurante y huraño a la vez, un caso extremo de lo que, por otro lado, se da permanentemente en la pura cotidianeidad de los hechos más rutinarios. Todas nuestras vivencias son en verdad inapresables, transcurren en el tiempo, cual río heraclitiano, de tal forma que cuando queremos someterlas a la mirada investigadora, ya se han alejado, hundiéndose fase a fase en las profundidades de la conciencia interna del tiempo. Como el propio Cirión reconoce en el prólogo de su libro, todo, casi todo, está para mí en movimiento y casi nada es tierra firme. Cabría preguntarle, tomando como referencia esta frase, ¿cuál sería el correlato de esos casi? Es decir, ¿qué es lo que no está en movimiento? ¿Cuál sería esa tierra firme? Quizá inspirándome en sus propias páginas sobre la confianza, ese suelo estable es aquel que podemos construir con y junto a los otros, que en ningún caso son el infierno, sino los que nos ponen en contacto con el fundamento intersubjetivo de nuestras vidas individuales. Quizá el suelo firme esté en la combinación de nuestros subjetivos, individuales e inefables coloridos. En definitiva, en la relación con los otros, que es un ámbito, y te cito de nuevo en unas palabras que llaman verdaderamente la atención, un ámbito de posibilidad y promesa. Ahora sí, ya te dejo la palabra. Gracias. Tengo que responder a varios de los puntos que has tocado. Eh, bueno, comentar en general tu intervención, pero antes me gustaría introducir una. Sí, siéntete libre, ¿eh? No tienes por qué responder, no, Claro que con libertad, totalmente. con libertad y con confianza. Eh, no, pero si aquí solo hay un presentador y no dos, fue por una especie de malentendido que tuvimos, pero eh, yo había invitado también a María Teresa Álvarez, eh, hizo una estancia postdoctoral en Morelia bajo mi asesoría, durante la cual pues discutimos no completa su tesis doctoral, en la cual ella tocaba algunos de los puntos, algunos de los trabajos que están publicados en este libro. Y entonces, bueno, a mí me consta que he leído no solo ese trabajo, sino otros, y hace unos días me dijo que ya tenía el libro totalmente leído. Entonces, a mí me gustaría, si ella no tiene inconveniente, que nos dijera unas palabras sobre el libro. Y incluso si pudiéramos acercarle una silla para que tengas.
junta y muy angustiada, cosa que muestra de nuevo que hay experiencias que gracias al lenguaje podemos compartir, que sea que indudablemente son vividas en primera persona. La primera persona no es fácilmente, o sea, no es fácilmente, es que es imposible, que es intercambiable. Y quizá estar en una librería tampoco es el lugar más adecuado para hablar de los límites del lenguaje o de la manera en la que el lenguaje empobrece la experiencia. Pero sobre este asunto hemos discutido Antonio y yo la dúo con si es padre postdoctoral, también hemos publicado después de lo juntos. Pero quizá no es lo que, o sea, quiero centrarme más en lo común y no en la discrepancia, y es en cómo Antonio acentúa con su idea del colorido de la vida, en la idea de la singularidad de la conciencia. Es decir, si hay algo común tanto al tratamiento de la tonalidad afectiva como a la idea de situar el colorido de la vida en la corriente interna del tiempo. Me parece que es la manera de buscar esa imbricación que señalaba antes Jesús entre las diferentes vivencias en una unidad de sensibilidad, que la tesis intenta llamar a homogénea, y era el conjunto de experiencias que adquieren, digamos, una singularidad de tal manera que en cada instante, en cada impresión original, está dado el todo de la experiencia vivida. En eso podemos estar de acuerdo, evidentemente, en que esa totalidad es inexpresable. Y en cierta medida, qué duda cabe de que eso solamente puede ser vivido por cada persona en absolutamente singular. Pero también, como decía Jesús, coinciden que la experiencia que es que en cada caso nuestra está transida no solamente de testimonios de otros, de recuerdos de otros y de libros que hemos leído, de situaciones ficticias, imaginarias en las que hemos llegado a través del lenguaje. Todo esto también forma parte de nuestra experiencia, que es en cada caso nuestra. Indudablemente la manera en la que es en cada caso nuestra, el nosotros singular, en cada caso uno de nosotros singular es intercambiable. Y sí que no es intercambiable. Y eso es que me parece que es, digamos, la aportación más propia del libro de Cirion, el hacer énfasis en esta fenomenología de lo individual, la fenomenología de lo singular, que tiende a perderse en el momento en el que se entiende todo como en términos puramente formales, ¿no? Desprovisto de la situación en el aquí y ahora de cada día concreto. Quizá el capítulo que más me ha llamado la atención, porque no lo conocía, es el de la confianza y la tolerancia, porque me parece que es en la confianza donde él deposita la manera de estar en el encuentro con el otro y estar en presencia del otro singular. Sin ese encuentro con el otro singular no hay confianza. Habría lo sumo siempre sospechas o recelos de no hay una cara, posibilidad de ver en el otro a alguien que sé quién eres, no es que una entrega al otro y su singularidad. Es el capítulo donde me parece más claro de qué manera podría entenderse una intersubjetividad compatible con su fenomenología de lo individual a través de la confianza y de la tolerancia. Y un poco más que añadir. Sí que entiendo que haya renunciado con el paso de los años a equiparar el colorido de la vida con la dimensión exclusivamente afectiva, puesto que pareciera más bien que la afectividad son notas o determinaciones del núcleo pragmático, y en todo caso no podría, sino sin hacer una sinécdoque un poco brutal, contagiar de lo afectivo al conjunto de la experiencia. Pensemos, por ejemplo, en que la situación emocional en la que se encuentra una persona del presente sería muy exagerado decir que impregna o que tiñe el conjunto, la totalidad de vivencias de esa persona a lo largo de toda su vida, ¿no? A lo sumo dará una perspectiva de su situación en el presente, pero no puede teñir el conjunto de la vida de una persona en la que están de nuevo las otras muchas experiencias con muchos testimonios. Así que me parece muy acertado haber abandonado la identificación del colorido de la vida exclusivamente con la esfera de la afectividad, y estoy completamente de acuerdo en que tiene más que ver con la corriente de vivencias, el conjunto de la corriente. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Teresa. Y gracias a los dos. Me cae muy bien esa final coincidencia. Pero bueno, voy a referirme más en general primero a las cuestiones que señaló Jesús Miguel. A ver, quizá sobre todo la que para mí es más importante,
porque es el contexto, digamos, el contexto fenomenológico y filosófico en el que a fin de cuentas enmarco yo esta investigación del colorido de la vida y que además vengo anunciando desde hace varios años ya demasiados, pero que no he desarrollado propiamente todavía, más que, bueno, algunos conatos de escritos, apuntes que no he publicado. Y es esto a lo que se refirió Jesús Miguel, que yo señalo desde el principio en el mismo prefacio del libro, que pido que este libro, pues, no solo se vea como una recopilación de textos interesantes de un pensamiento ya pasado, sino que se vea o se utilice o se pueda ver como una introducción a un libro o un pensamiento futuro que apenas estoy desarrollando y que es esta fenomenología de la vida en concreción. Porque realmente el fenómeno, y casi siempre que hablo yo del fenómeno del colorido, lo pongo entre comillas porque esto de llamarle fenómeno también tiene sus dificultades. Este fenómeno, pues, entre comillas, lo considero el marco justo para poder tratarlo, es el estudio de la vida individual, de la vida subjetiva, personal, en cada uno de sus momentos. Y es, en muy breves palabras y dicho de manera muy esquemática, es el estudio de todo aquello que puedan tener en común todos los momentos de una vida y de cualquier vida además. Eh, digamos, esto está de hecho, que no con estas palabras, pero está de hecho en Husserl, es parte del esfuerzo de Husserl, solamente que, como, como lo dije en ese trabajo al que se refirió Jesús Miguel y que probablemente debía haber incluido también en el libro, que es esa ponencia que leí en los archivos Husserl de Lovaina sobre Husserl como novelista. Solo que no, estaba diciendo, Husserl se refería a esto, y estudiaba estos factores o estos elementos de todo momento vivencial, un momento vivencial como tal. Solo que no los veía ya, o no siempre, o solo en esbozos, en su integración, en su integración. Eh, y este estudio, pues me parece a mí que falta en la fenomenología, pero en una fenomenología que sería estrictamente un desarrollo de la fenomenología husserliana. Claro, ahí deslindar qué está ya en Husserl, qué no, qué hay que agregarle, bueno, pues eso será parte del desarrollo de esto. El colorido de la vida o la estampa de la vida, pues no es para mí más que eh, un resultado de la combinación de estos rasgos a los que que una fenomenología de la vida en concreción tendrá que expulgar, definir, determinar y poner en su lugar, en sus estructuraciones y en sus distintos lugares, porque si cada momento de la vida es una composición, pues esa composición tiene posición y esas posiciones, niveles, dimensiones, pues hay que entenderlas y hay que entender el conjunto, la estructura total y finalmente ver cómo
pero esto pues como un corolario más, o como un simple corolario, cómo a partir de esa composición surge este fenómeno del colorido. Bueno, esa es más o menos la relación, pero hay otra a la que me invita las palabras de María Teresa, sobre lo que ha dicho sobre la importancia de la intersubjetividad en la vida y en la, digamos, comprensión lingüística, que es lo que a ella más le ha interesado, pero que para mí es también una motivación de toda esta investigación, de toda la fenomenología de la vida en concreción, y una motivación que no he hecho explícita prácticamente en ningún lugar, y que solo hago explícita cuando me preguntan algo así, preguntas como, bueno, ¿y toda esta investigación para qué? ¿Y qué, a qué terreno, a qué ámbito de la filosofía aplicamos esto o metemos esto o dónde lo localizamos? En fin, porque pues está bien saber que la vida se vive como la vivimos, con los coloridos con los que la vivimos, etcétera, etcétera, pero esta vida que es solamente a fin de cuentas individual y personal, eh, como me dijo un colega colombiano que en paz descanse y fue muy querido en su momento, Guillermo Hoyos, la primera vez que yo expuse esta temática en ese coloquio que recordó Jesús Miguel en una universidad con nombre de santo, ¿no? La Universidad de San Buenaventura en Colombia. Eh, bueno, después de hacer la lectura de mi ponencia, que le fue la que llamo el ensayo de caracterización preliminar, eh, recibí comentarios de muchos colegas en diferentes sentidos, y Guillermo Hoyos se me acercó y me dice, eso es fenomenología para ensimismados. Y bueno, claro que me dio que pensar, pero no era mi objetivo. Claro que digo, en cierto sentido lo tengo que reconocer. Necesita uno no estarse dirigiendo a ensimismados, sino ser un ensimismado para empezar a dedicarse a este tipo de trabajos. Pero el propósito no es propiciar o fomentar o ahondar ese ensimismamiento, aunque la investigación lo requiera, sino trabajar por una comprensión mutua más rica, más plena, eh, porque, porque pienso yo que si hay un obstáculo serio en la comprensión interhumana, eh, es la manera de ver al otro a través de abstracciones, a través de esquemas, a través de ideas hechas, a través de intenciones vacías, husserlianamente serían intenciones vacías, eh, y no realmente como una persona con toda su complejidad y toda su riqueza y todos los coloridos de su vida, que no podemos ver, pero podemos saber que existen y que están allí. Entonces, esto estará también en los desarrollos que haré, y bueno, todo depende de cómo lo desarrolle, pero hay esta motivación, ¿verdad? Y creo que está bien en la primera presentación de este libro en público, está bien que salga este tema, porque para mí es un tema que, que sí es una motivación importante de toda la investigación. Y bueno, una pequeña muestra es ese trabajillo, y por eso además lo puse allí, el de tolerancia y confianza, y también algunas insinuaciones de la comprensión interhumana que se dan en el trabajo sobre el enfocamiento, sobre el focus.
Bueno, esto espero realmente desarrollarlo mucho más en esa fenomenología de la vida en concreción y sus motivaciones y finalidades, etcétera, etcétera. Eh, otra cosa distinta, para mí también importante, pero distinta, es este aspecto literario por el que me pregunta Jesús Miguel, ¿no? Que él encuentra. Eh, bueno, esto es casi anecdótico, pero en efecto, mi vocación filosófica o fenomenológica, si es que se puede hablar así, siempre estuvo y a veces sigue estando en conflicto o en tensión con una vocación literaria y una vocación incluso poética. Eh, no he encontrado totalmente, por quizá falta de tiempo para desarrollarlo, una manera de combinarlas, hacer que confluyan. Eh, pero en algunos breves trabajos, pues se ve o se puede advertir algo de esto, y este trabajo de Husserl como novelista, este es el subtítulo. Este es el subtítulo. El título es, si mal no recuerdo, Husserl y la vida concreta, Husserl y la vida en concreción, ¿no? Husserl como novelista. Allí quizá pueda encontrarse una posible confluencia de estas dos vocaciones de una manera bastante precisa y para mí bastante atinada. Yo allí me refiero, en este trabajito, a unas descripciones de Husserl en los estudios acerca de la estructura de la conciencia, eh, donde Husserl se refiere a la situación práctica de un sujeto cualquiera, y como en muchos lugares de sus obras, él finge un personaje, un sujeto que está en cierta condición. Está en cierta condición, está en un barco, y está muy preocupado, está haciendo un viaje en barco, va de Europa a América, está en un barco y tiene el impulso de suicidarse y por lo tanto de aventarse al agua desde el barco. Eh, lo interesante es que Husserl desarrolla mucho más que en muchos otros casos este ejemplo. Y eso es la pequeña novelita, el pequeño relato que arma Husserl con el caso de este potencial suicida, que para hacer ver cómo eh, siempre vivimos en situación y en una situación donde intervienen muchos factores de la vida, y Husserl dice, bueno, el mismo suicida piensa, no, yo ya quiero acabar, me voy a tirar, pero está en situación. Hay personas ahora que me verían, que quizá me lo impedirían. No puedo hacerlo. Entonces, mejor me espero, mejor me espero. ¿Dónde me voy? ¿Dónde me pongo? Y entonces dice, bueno, voy al salón fumador, pero no puede entrar al salón fumador. Lo están reparando y entonces tiene que ir a otro lado y bueno, y empieza a hacer otras cavilaciones. Ese es el pequeño relato. Y el pequeño relato hace ver a un Husserl que tiene un cierto talento literario indudable, como en muchos de sus ejemplos, eh, pero que está puesto en combinación de una descripción fenomenológica de una situación personal concreta, real,
que es a lo que tiende mi propia investigación de la fenomenología de la vida en concreción. Y, y bueno, yo no puedo aspirar al talento analítico de Husserl ni al talento literario de muchos escritores, pero he pensado, y esto espero que llegar a desarrollarlo como lo tengo más o menos pensado, eh, lo que escribiré, que se llamará así, Fenomenología de la vida en concreción, a menos que cambie de idea respecto del título, eh, espero que tenga, espero que tenga ejemplos de este tipo que Husserl pone como ejemplo, ¿no? Ejemplos desarrollados en análisis de vidas en compresión. Entonces, bueno, eso quizá para mí pues dé satisfacción a ese afán de que confluyan mis dos vocaciones, la literaria y la filosófica, no sé si la poética también, pero eh, eso que mencionaste, fragmentos del poema, de hecho es un poemario, ese no es un trabajo propiamente filosófico, bueno, es solo literario, es poético. Bueno, mm, hay otras preguntas en la intervención de Jesús Miguel a las que no quisiera dejar de responder. Eh, Me preguntas por qué ha de ser integrado por todos los elementos el colorido, ¿no? ¿Por qué hacer la configuración de todos los momentos y no solo de alguno destacado? Eh, bueno, ese, ese, digamos, otro fenómeno de que destaque algún elemento de la vida, ese definitivamente se da. Definitivamente hay en la vida momentos en los cuales algún temple de ánimo, algún sentimiento, alguna emoción o alguna otra cosa, algún interés teórico, volitivo, algún afán, eh, alguna acción en la que estamos, destaca. De hecho, es inevitable. Siempre hay en la vivencia un primer plano y planos segundos, trasfondos, y siempre hay un elemento de primer plano que destaca. Eh, Quizá esa manera de vivir esas vivencias, bueno, eso puede en cierto modo tipificarse, pienso, y a eso se ha referido también Husserl. Eh, Simplemente pienso que es otro fenómeno, es decir, nos estaríamos refiriendo a otra cosa. Nos estamos refiriendo a la manera como en una vivencia destacan ciertos tipos vivenciales, ciertas formas de vivirla, destacan y otros quedan en segundos planos, aunque nunca puedan faltar, y esta es también la enseñanza de Husserl, esto es algo de lo que es tierra firme, porque también me preguntabas por esto, algo de lo que considero tierra firme, pues es esta, pues no se puede llamar precisamente vislumbre, sino esta visión, esta captación, este descubrimiento de Husserl, eh, de que en todo momento vivencial eh, hay elementos de las tres que él llama también esferas de la razón. Hay elementos de la vida
cognoscitiva, de la vida de creencia, de la vida dóxica, para usar el término técnico suyo. Hay elementos de la vida valorativa, afectiva, y hay elementos de la vida práctica, volitiva. En todo momento vivencial, absolutamente en todo. Creo que esta es un descubrimiento esencial, importantísimo, y yo considero que es parte de lo que para mí no está en duda. No está en duda. Y yo entonces en mi propia investigación pues intentaría reivindicarlo, seguirlo reivindicando y mostrándolo cada vez más claro. Claro, esto que para nosotros es un descubrimiento husserliano, pues también está siendo, y como no podía ser menos, pienso yo, reivindicado por otras investigaciones en muchos campos, ¿no? En psicología y en ciencia cognitiva, etcétera, investigaciones empíricas y todo, pues están hablando también de esto, ¿no? No se puede, no se puede acotar y deslindar estas esferas y pensar que uno en algún momento solamente vive en una emoción y nada más, pues no. Sino que estamos siempre en un terreno que es un terreno complejo que involucra todos factores, elementos de estas tres esferas. Bueno, eso es algo de lo que es tierra firme. Habría otras cosas de veras, pero no sé, no creo, quizá ponerme a enumerarlas, tendría que pensarlo, pero bueno, casi todo lo que viene de Husserl eh, lo considero tierra firme, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a mí me cuesta mucho trabajo y no es realmente, creo, créanme, y no es porque esté yo ciego ante la autoridad del gran maestro, eh, sino que casi siempre ocurre que cuando alguna cosa en Husserl me parece sospechosa, le busco, la trato de estudiar más, la estudio más a fondo, veo otros textos, etcétera, y el maestro me convence. Entonces, eh, bueno, sí hay, claro que hay algunos puntos que no acabo yo de ver claro y no acabo de admitir, pero bueno, no vamos a hablar ahorita de eso. Por fortuna no tienen mucho que ver con esta investigación precisa. En lo que tiene que ver con esta investigación precisa eh, del colorido de la vida y de la fenomenología de la vida en concreción, lo que me ha tenido que decir Husserl siempre ha sido un verdadero apoyo, siempre ha sido una cosa que me abre la visión. Eh, No, hay otras cosas. Las cosas que puedo yo poner en cuestión en Husserl son cosas de otro, de otras esferas, de otras dimensiones filosóficas, de cuestiones metafísicas, cuestiones éticas. eh, pero bueno, ya quizá en los desarrollos que haga, si los llego a hacer de la tecnología de la vida en concreción, pues quizá ya logre tocar alguno. Pero ya se verá, en fin. Por el momento, la manera como él describe la conciencia del tiempo eh, como autoconciencia, la manera como describe la retención, las protensiones, el hundimiento, el recuerdo, la rememoración posterior, etcétera. En todo esto no encuentro más que tierra firme, más que apoyo, ¿no? Son mis aportaciones o mis ocurrencias, como digo, pues lo que estaría más en movimiento, ¿no? Eh, pero bueno, a lo largo
del libro, de los trabajos, de las discusiones y sobre todo de esa larga discusión final, eh, pues bastante con Walton, que a él sí que le pareció muy dudosa el traslado de la investigación del colorido de la vida, de la fenomenología de la afectividad, de la fenomenología de la conciencia interna del tiempo. Bueno, pues eso lo discutió acá bastante. Y luego la discusión más larga todavía con Ignacio Quepons, bueno, hizo un trabajo al que tuve que dedicarle todas esas páginas porque la dedicación que él había puesto en mis trabajos, y bueno, pues merecía que lo hiciera. Y bueno, digo, a lo largo de todo eso y a lo largo de todas esas páginas, pues espero que eh, digamos, fenómeno entre comillas del colorido de la vida, pues, o de la estampa de la vida, que ahora quizá me parece un mejor nombre, justo porque acá lo digo, está repetidas veces, esto de colorido, pues es precisamente muy susceptible de ser confundido con una coloración afectiva, con esto que tú llamabas al final un resplandor. Eh, bueno, justamente mm, alguna vez pude ver el colorido como una coloración afectiva, pero siempre sui generis, siempre peculiar. Eh, y ahora ya no lo veo así, ya no lo entiendo como una coloración afectiva, entonces creo yo, correcto, bueno, más bien es peligroso, riesgoso, seguirle llamando colorido. Si lo sigo haciendo así, es simplemente por razones sobre todo pedagógicas y para seguir identificando la temática. Pero lo que quería decir es que a lo largo de la lectura y a lo largo de esos trabajos y sobre todo de esas páginas finales, pues ojalá, ese sería pues un deseo, un anhelo, sería que esta investigación dejara de ser solo mía y no sería pues la investigación de Antonio Sirio, sino que pues pase a ser un tema que tratemos en común. Eh, Esto ha habido conatos de eso en algunas discusiones, pues con algunos de ustedes, sobre todo con Agustín, y en fin, y la discusión con Quepons, en fin. Pero bueno, ya a mí me gustaría mucho, y ojalá llegue a verlos, desarrollos de esto, comentarios sobre esto, eh, independientes, digamos. Bueno, ojalá. Y, y pues nada más. Y creo que es todo lo que por ahora se me ocurre decir, salvo responder a las preguntas que ustedes tengan que formular por su parte. Muchísimas gracias. Bueno, yo darte la enhorabuena. Yo no me he leído todavía el libro, pero bueno, algo del colorido de la vida sé de escucharte a lo largo de estos años. Todavía no lo he entendido muy bien, pero creo que ahora leyendo el libro quizá lo pueda entender mejor. Y lo que quería preguntarte, porque sobre todo tengo muchas ganas de leer el capítulo del focusing, porque bueno, ahí hemos coincidido en ese tema, para mí muy sorpresivo cuando nos enteramos, Iván y yo, que tú ya habías trabajado ese tema, nosotros pensando que habíamos descubierto algo. Y si podías contar un poco cómo fue esta confluencia tuya con el pensamiento de Gendel, eh, y cuál es la motivación que te llevó a eso y qué te aportó esa parte, porque también ahora que hemos tenido contacto con este texto de Mendevirán, ya te dije que le echaras un ojo porque tiene algo de esto.
sí, sí. Esto que él llama percepciones oscuras, me parece que tiene algo de esto que tú ahora llamas más estampa que de colorido, ¿no? Pero bueno, más que nada lo del foco, sí. Sí. Bueno, esto me permite contar una anécdota que he contado en privado varias veces. Eh, Cuando después de presentar esta primera ponencia, se llamaba Sobre el colorido de la vida, ensayo de caracterización preliminar, eh, hice un viaje a, a Indianápolis, perdón, a Bloomington, Indiana, cerca de Indianápolis, a Bloomington a una reunión del Husserl Circle. Y allí eh, estaba Bill McKenna y estaba Elizabeth Benke. Entonces, yo les platiqué de esto a los dos. eh, y bueno, Betsy, pues, Elizabeth Benke, Betsy, querida amiga eh, fenomenóloga norteamericana, eh, me dijo, pues a lo que más me parece que esto tuyo se parece es a lo que Gentling llama felt sense. Entonces le dije, ¿y a qué llama Gentling felt sense? Y ella en ese momento alguna explicación me dio, pero sobre todo me dijo, léete su libro Focusing. Y bueno, lo conseguí, lo leí y me impresionó realmente esa cercanía porque ahora ya lo digo muy explícitamente en el trabajo final, eh, la manera o una de las manifestaciones del colorido en el recuerdo es realmente a través de un felt sense. Eh, o digamos, el recuerdo del colorido se da a modo de felt sense, de lo que Gentry llama felt sense, que es una sensación, para Gentry esta sería siempre corporal. Bueno, esto es algo que yo he puesto en duda, incluso en los trabajos de Gentry, no siempre se entiende como algo corporal. Pero bueno, esto es otra discusión. Algo de esto quizá, sobre esto quizá hablaré en el curso en mayo, porque ahí se trata de las claves corporales en este fenómeno del colorido de la vida. Y bueno, me referiré un poco a esto. Eh, pero en todo caso, sí, eh, el recuerdo del colorido, el colorido llega a, por así decirlo, a coagularse en una especie de felt sense, de sensación eh, que encierra un sentido, una significación. Y esa significación que encierra esa sensación es justo la configuración, el momento figural, la estampa que tenía la vida en un momento dado. Es decir, la estampa de la vida en un momento dado se cifra en esa sensación, pero es una sensación que apunta, que implica la manera como vivías la vida en ese momento. O sea, la estampa de tu vida en ese momento. Bueno, esto también, en el primer trabajo, me refiero a esto, hablo incluso del colorido de los sueños. Aquí es muy claro, quizá, cómo ocurre esta
ciframiento, no sé, coagulación del colorido del sueño en una especie de Felsen cuando en la mañana tienes un atisbo de lo que soñaste. Esta vislumbre, este atisbo de lo que soñaste, es fugacísimo, puede ser fugacísimo, pero todo el sueño está encerrado ahí. Ahora, puedes, y esto además lo enseña Gently, Let Your Body Interpret Your Dreams, este es un libro de Gently, y aquí habla de eso. Es el felt sense que te deja el sueño. Bueno, el sueño lo puedes recuperar a través de ese felt sense. Si haces un enfocamiento sobre esa vislumbre del sueño, puedes recuperar el sueño completo. Bueno, relativamente completo. Digamos, yo creo que nunca se recupera un sueño completo, pero por lo menos en su trama principal, sus sucesos principales. Creo que sí. Bueno, pues eso es ese sentir que soñaste y que allí está encerrado el sueño. Eso es atisbar el colorido del sueño. Entonces si no estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Porque este fenómeno del felt sense, de que haya sensaciones con sentido, con significado, ocurre en muchos terrenos, en muchos campos y respecto de muchas situaciones, respecto de problemas, respecto de situaciones mías, problemas que tengo, inquietudes, en fin. Y no solo sobre la estampa de un momento vivencial. Aquí sería una manifestación del colorido, sería un felt sense más distinto, peculiar, y no cualquier felt sense de Gently, ¿no? Sino un felt sense peculiar, referido a un momento integral, global, completo de mi vida. Bueno, ahí más o menos está la respuesta. Tenemos todavía, ¿qué hora? Así que se lo 5 debo a minutos. Betsy. Se lo debo a Betsy. Y ella lo 10 sabe. minutos. Vale. Tenemos todavía 10 minutillos para más preguntas. Ya se quieren ir a leer. Este giro fundamental del análisis del fenómeno desde la actividad y en la actividad a la concepción interna del tiempo, sin embargo, no has encontrado o no aportas de momento elementos descriptivos y conceptuales que muestren en la propia dinámica de la síntesis temporalizadora, ¿no? Y que se genere el colorido de cada momento, o sí, yo creo que esto no lo digo entero, pero vamos por las presentaciones que has hecho, ¿no? O sea, tomando el núcleo de tierra firme, comparto con la de la síntesis impreso, retencio potencial, modificación permanente, igual no has hecho, por así decirlo, la aportación de cuál es el nexo, digamos, más concreto o el nexo más preciso
para que justamente esa dinámica engendre a cada instante un colorido diferenciado o sí. Mm, no precisamente, creo que no, porque no sé además si se puede hallar. Eh, es decir, todos los elementos, factores vivenciales, momentos vivenciales, eh, tanto los que se mantienen en la vida como los que cambian, los nuevos, digamos, tienen a fin de cuentas que darse juntos. Y se dan juntos a cada momento y a cada momento en una nueva composición. Eso ya, eso ya, eh, ya hace que el cambio de colorido sea constante. Eh, pero bueno, quiero decir algo que, bueno, no, llamarle así también a esta cuestión, ¿no? A este fenómeno colorido de la vida, parece como si tuviera siempre que resaltar, y no siempre resalta. Normalmente no resaltan los coloridos de la vida, sino que podemos vivir la vida sin nada, pura tenuidad, no sé. Es decir, colorido es también gris. Entonces, eh, pero no por eso deja de haber colorido. Y entonces, pero sí, no he encontrado, si es que lo hay, y no sé si tendría que haberlo, algo que haga que surja este colorido. O si no es cosa simplemente de la composición y su configuración, su momento figural. Eh, Creo que aunque lo presentes así, como que realmente está vinculado a la conciencia interna del templo, no es propiamente la estructura de la conciencia interna del templo, sino que es más bien la representación, como dices, el contenido. claro, claro, Será claro, claro. Lo que hace la conciencia del tiempo bueno, es con todas sus caudas y luego la vuelta a ella en el recuerdo y todo, pues es el que se distinga entre el colorido que se vive y el colorido que se manifiesta después en el recuerdo y todos estos fenómenos recordativos y el Felsens del que hablaba, etcétera, etcétera. Esto sí tiene que ver con la conciencia del tiempo. Y luego también hay una peculiar eh, intervención de la afectividad en el recuerdo. Porque esto, cuando se recuerda algún colorido de los que sí son destacados, normalmente ocurre que lo recordamos con una emoción fuerte. Entonces, sí, entonces esto también puede llevar a engaño y pensar, no, pues es que en realidad es un fenómeno afectivo. Cuando yo recuerdo esto, y no es afectivo, pero el recuerdo sí funda un afecto que puede ser muy fuerte, una emoción, la emoción de mi recuerdo de infancia, sí. Pues nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.